Todos los soportes de Notcry han sido top meta y mucho mejor de lo que esperábamos. Inefa se consideraba algo súper esquipeable, equiparable a Emily y que seguramente igual no fuera tan fuerte, y a día de hoy forma parte de los mejores equipos del juego y de la core más fuerte de soportes que jamás ha habido en Genshin Impact, levantando a todos los carries antiguos junto a Columbina. Luego Lauma es parte del mejor equipo del juego a día de hoy, el de Nefer, siendo mejor que el Arconte Dendro y por supuesto levantando todos y cada uno de los equipos Dendro antiguos que ya existen en Genshin Impact. El siguiente personaje que cumple esta descripción y que literalmente se basa en levantar no solo una reacción lunar de Notcry, sino un soporte global de un elemento que va a levantar a todos los carries de su elemento. Así es, estoy hablando de Noel, de Navia, de Ito, por supuesto de Zibai, que mucha gente no la sacó y por eso igual no le está poniendo ojitos a Linnea. Damas y caballeros, tenemos el arquetipo y la señal clara de que un personaje a día de hoy va a ser espectacularmente poderoso. Así que estamos ante no solo el best in slot de los equipos de Zibai, sino posiblemente otro de los soportes rotos de Notcry y que también tiene posibilidad de participar en la sillita de ruedas de la mejor core de soportes de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordad dejar vuestros puntitos del hype, que tenéis 2 bendiciones todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por el apoyo a la web, gracias por el apoyo a la nueva app, gracias por el apoyo al canal de Wuthering Waves y gracias por todo lo que hacéis por el canal y por estar ahí un día más. Que aproveche si estáis comiendo o gracias por estar ahí, sea lo que hacéis. Y vamos con Linnea. Quedan 3 semanas y literalmente Linnea es muy posible que cambie la percepción de la mayoría de gente. No es como, bueno, si tengo a Zibai la saco, si no la tengo no la saco. No. Atentos a lo que puede pasar. Linnea a día de hoy puede formar la core más fuerte actualmente de soportes de Notcry. ¿Por qué? Porque la core de soportes más fuerte del juego es Columbina, Inefa, Sakarosa, porque Sakarosa mete este bufo de maestría y baja resistencias y nos genera una core de electrocargado. ¿Recordáis cuando os dije que Inefa podía ser el best in slot de Nefer y de Zibai según las constelaciones y demás? Porque las reacciones lunares no se perjudican entre sí, no se interrumpen y no se superponen. Es decir, tú puedes jugar el Bloom lunar de Nefer y aunque Inefa no explota realmente los Hyper Blooms, sí hay una core ahí detrás de electrocargado lunar que también hace un muy buen daño como sub DPS y le das ese escudo a Nefer, y esto puede ocurrir por la forma de la aplicación de Inefa, está muy bien construida. Lo mismo con los equipos de electrocargado lunar de Zibai. De cristalizado lunar, perdón. De Zibai. Tú puedes jugar cristalizado lunar en el equipo. Y puede haber una core de electrocargado lunar de fondo con Inefa como best in slot. Si no tienes a Gorou C6 o si tu Inefa es C1 arma porque hay más daño y juegas pues Inefa, Columbina, Iluga y Zibai. Pues bien, esto mismo se hereda y se aplica a una nueva core que se está probando en la beta, que es Inefa Columbina con Linnea. Linnea cura además y mete 100 de maestría al personaje en campo. No es exactamente igual que lo que hace Sakarosa, pero el daño como sub DPS y que un equipo, una core se pueda basar en una doble reacción lunar fuera del campo de electrocargado más cristalizado y que es totalmente compatible y que además el geo no se interrumpe, porque el geo ya sabéis que equivale a la Nemo, son 2 elementos que realmente hacen torbellinos y tal, pero no suelen perjudicar las reacciones normalmente. Que un carry pueda beneficiarse de estos 3 soportes teniendo en cuenta que Linnea es healer, es decir, nos compensaría una wheelchair mucho más sólida con escudo más healer, que es la wheelchair, por ejemplo, de Mavuika o de Skirk, teniendo a Citral en ambos equipos y Scoffy con Skirk, Shilonen y Bennett con el caso de Mavuika, es decir, el hiperdefensivo, vamos a hacer muchas comillas, nos hace una core sólida para cualquier personaje a día de hoy que se pueda beneficiar de la reacción de electrocargado y de cristalizado de ambos elementos y poder jugar una base de soportes de electrocargado lunar con cristalizado lunar. ¿Qué es lo que hace Linnea y qué nos puede hacer más pull ya no solo para los equipos de Zibai y ya no solo para una nueva wheelchair, sino para los equipos de Geo en general, los main Ito, los main Navia, los main Noel o los main juego cualquier cosa geo en el campo como Ningguang o Gorou o lo que sea y quiero que haga mucho daño? Básicamente
Baja resistencia Geo, nos da un bufo de maestría, da un bufo de daño a la reacción de cristalizado lunar, cosa que esto nunca lo hizo Gorou. El arma es un arma que le vuelve un sub DPS espectacular. Y Linnea es más parecida a Inefa que a Lauma, en el sentido de que ella se construye con proporción crítica y hace continuamente hits bastante fuertes de Geo, los cuales ya sabéis que a más hits de Geo, más salta la reacción de cristalizado lunar, y cierta cantidad de esos hits que hace Linnea fuera del campo son obligados cristalizado lunar. Es decir, Linnea es una especie de Inefa, es un sub DPS y donde su arma le da 88 de daño crítico. Ese daño que se va a sumar al daño de electrogrado lunar que ya de base tienen Inefa con Columbina y que Sakarosa mejora la maestría de ambas, pero no puede sumar más daño Sakarosa, sí va a sumar mucho más daño Linnea a la core. Por eso es que a partir de ahora el best in slot de los equipos de Navia, tenerlo muy en cuenta los main Navia, va a ser Navia Linnea por el doble Geo que necesita Navia y luego la wheelchair de Columbina y Nefa. Los nuevos equipos de Itto que sí que necesitan triple Geo en muchas ocasiones, es posible que sean Itto, Linnea, Columbina, que tenemos aquí una core de varios geos y aquí ya puedes jugar o Gorou C6 o incluso Iluga C6, y de hecho Itto está haciendo la de Zibai siendo un carry geo que va a hacer menos cristalizado lunar y Zibai por supuesto está por encima, pero es el nuevo techo de Itto. Lo mismo para Noel, que sabéis que Noel durante la evolución del meta de Genshin siempre se ha adaptado por suerte bastante bien y hay muchos main Noel en la comunidad con los equipos de Furina y el tema de que cure y se podría jugar pues Furina, luego Shilonen vino a mejorar los equipos de Noel, el bufo de Albedo ha venido a mejorar los equipos de Noel también, pero la realidad es que a día de hoy Noel se va a jugar con Linnea 100%, se va a jugar Noel, Linnea, Columbina y el best in slot aquí sí que va a ser Iluga C6, pero de nuevo se puede combinar con otras cosas como Albedo, Shilonen C2, Gorou C6 y algunas otras combinaciones de equipos geo, incluso Navia, Nuker y toda la cuestión. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y por último, ¿cuánto va a mejorar Zibai? Una salvajada. Muchos, y yo mismo me incluyo, hemos comparado a Linnea con lo que puede hacer Gorou, que ya lo comenté anteriormente. Gorou no baja resistencias, este es el valor más importante a día de hoy para los equipos y siempre lo fue, pero es más importante incluso para las reacciones lunares, que se consideran daño del elemento del inicio de la reacción, es decir, el cristalizado lunar es geo, el electrogrado lunar es electro, el bloom lunar es daño dendro al final, es una evolución de los elementos al fin y al cabo, más que una reacción distinta con un daño distinto como la sobrecarga, que saca un daño de otro color distinto, para que lo sepáis. Y la realidad de todo esto es que baja resistencias, cosa que nunca hizo Gorou. También a C2 puede meter este 40 de crítico al geo y al cristalizado lunar, cosa que sí hace Gorou a C6, pero bueno, no mucha gente sacará Linnea C2. Pero como dije, Linnea no solo da un bufo de maestría al personaje en campo, y no solo da un bufo que jamás dio Gorou, que es daño directo al cristalizado lunar, la típica pasiva de todos los personajes de Notcry, de como Inefa, Lauma, Nefer, todos, que dicen, pues le da otro 14% de daño cristalizado lunar y activa la consonancia de Notcry y todas las cuestiones. Sino que realmente Linnea lo que hace aquí es poder sumar todo lo que no da Gorou, dar energía, curar para activar la espada del alba en Zibai para que pueda tener más del 90% de vida, cosa que antes no era del todo recomendable, y lo dije en la build que realmente era muy bait, que la gente estaba diciendo, no, sí, free to play, arma 3 estrellas, ahora se va a poder jugar con arma 3 estrellas, y va a generar la core por fin 100% sólida del equipo de Zibai con un healer por fin. Así que señores, si Zibai ya era fuerte y era el top 5 mejores equipos del juego, ahora con Linnea es posible, y tenemos muchas ganas de ver lo que ocurre, que igual supere los equipos
equipos de Skirk, ahora mismo Zibai, y habría que ver si entra al top 3 mejores equipos del juego, porque Nefer y Flins están indiscutiblemente en el top 1 y 2. Linea va a ser muy importante y vais a ver muchas Lineas de forma general como soporte. Ahora, que las protogemas ayuden o no ayuden, eso es otra cuestión totalmente distinta. ¿Qué sacar? ¿Es mejor Scoffy para Skirk? ¿Es mejor Lauma para Nefer? ¿Es mejor Linea para Zibai? ¿Es mejor tener a Scoffy aunque no tengas a Skirk? Y lo mismo con los otros soportes. Dentro de poco estoy preparando un vídeo comparando los mejores soportes del juego a día de hoy. ¿Y cuál merece la pena? Porque van a venir seguidos. Ahora mismo está Scoffy en el banner. Va a venir Lauma. Va a venir Linea. Posiblemente muchos estáis preguntando por el rerun de Columbina y Nefa, que se acaban de ir a la 6.3 y seguramente vengan 6.6 después de la 6.5 o como tarde 6.7 junto a Sandrone. Y sí, la core de soportes de Notcry es la core de soportes más fuerte que jamás ha tenido Genshin Impact. Y tenemos 5 soportes espectaculares entre Columbina y Nefa, Lauma, Scoffy, que es anterior pero salió casi al final, y Linea, y es muy difícil decidirse y posiblemente no se puedan tener todos. Pero para finalizar el vídeo y que tengáis ganas de ver el siguiente vídeo de qué soportes merece más la pena, os dejo una bomba muy grande. Siempre va a ser mejor tener a los soportes y no tener a los carries que tener a los carries y no tener a los soportes. Es decir, es mejor tener a Inefa que tener a Flins, y es mejor tener a Lauma y no tener a Nefer que tener a Nefer sin tener a Lauma. Tenerlo muy en cuenta. Y obviamente los soportes pueden habilitar infinitas combinaciones de equipos y mejorar todos los equipos que ya tuvieras anteriormente, que es mucho más valor que el que puede tener un solo carry sin su mejor equipo, sin su prime y sin sus mejores soportes. Así que señores, gracias por llegar hasta el final. Gracias por estar ahí un día más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis miñimiñis, esperad el siguiente vídeo y chaito.